Y ahora nos embarcaremos en un viaje por el pasado, explorando criaturas tan increíbles y únicas que parecen salidas de un mundo de fantasía. Sabemos mucho sobre dinosaurios como el T-Rex o mamíferos como el mamut lanudo, pero ¿qué hay de aquellos animales que, a pesar de su grandeza, han quedado en las sombras del conocimiento popular? Hoy te presento 10 criaturas extintas que probablemente no conocías, pero que dejaron una huella profunda en la historia de la vida. Para este episodio me apoyo en el trabajo de gigantes intelectuales como Charles Darwin, Mary Anning y George Cuvier, pioneros en el estudio de la evolución y la paleontología, así como en investigadores modernos como Francisco Ortega y Luis Alcalá, quienes han dado vida a fósiles que cuentan historias fascinantes. Prepárate porque este episodio está diseñado para informarte, fascinarte y sobre todo para conectar con un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos. El Megatherium. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante. Ese es el Megatherium, una de las criaturas terrestres más grandes que jamás haya existido. Este coloso habitó Sudamérica hace aproximadamente 10.000 años y podía medir hasta 6 metros de largo y pesar más de 4 toneladas. Aunque solía alimentarse principalmente de plantas, su tamaño y poderío lo convertían en una figura imponente en los ecosistemas de la época. Usaba sus enormes garras para derribar ramas y alcanzar hojas altas, pero también pudo haber utilizado estas herramientas defensivas para intimidar a depredadores. Descubierto por Ángel Cabrera Latorre, el Megatherium no solo nos muestra cómo la evolución produce gigantes, sino también cómo la llegada del ser humano, con sus habilidades de caza, contribuyó a la extinción de especies icónicas. El Helicoprión. El helicoprión es uno de los depredadores marinos más misteriosos que haya existido. Vivió hace más de 250 millones de años en los océanos primitivos y poseía una característica que lo hacía único: una mandíbula en forma de espiral que albergaba filas de dientes afilados como si fuera un sacacorchos viviente. Durante mucho tiempo, los paleontólogos debatieron cómo usaba esta peculiar mandíbula. Algunos sugieren que trituraba presas acorazadas, mientras que otros creen que arrancaba trozos de carne de sus víctimas. Aunque su apariencia pueda parecer aterradora, el helicoprión era una obra maestra de la adaptación evolutiva. Jack Horner y Paul Sereno han resaltado cómo criaturas como esta representan la creatividad de la naturaleza frente a desafíos extremos. Incluso hoy, sus fósiles siguen siendo un rompecabezas para la ciencia. El Deinotherium. El Deinotherium, cuyo nombre significa bestia terrible, era un pariente lejano de los elefantes modernos. Sin embargo, este gigante prehistórico, que podía medir hasta 4 metros de altura y pesar 14 toneladas, tenía una característica muy peculiar. Sus colmillos curvaban hacia abajo desde la mandíbula inferior. Estos colmillos probablemente le ayudaban a arrancar raíces y cortezas, aunque también pudieron haber sido usados para la defensa o el cortejo. El Deinotherium vagaba por los paisajes de Europa, Asia y África hace entre 2 y 10 millones de años, y su tamaño colosal lo convirtió en un ingeniero natural que transformaba su entorno al buscar alimento. El trabajo de paleontólogos como Bernat Vila y Francisco Ortega nos ha permitido reconstruir la vida de esta criatura que gobernó los ecosistemas de su tiempo. El Quetzalcoatlus. Imagina mirar al cielo y ver un animal con una envergadura de más de 10 metros, más grande que una avioneta moderna. Ese era el Quetzalcoatlus, un pterosaurio del Cretácico tardío que sobrevolaba las llanuras de América del Norte. A pesar de su tamaño, este reptil volador no era torpe. Se cree que podía planear durante largas distancias, usando las corrientes de aire para buscar comida o huir de depredadores. Con un pico largo y afilado, probablemente se alimentaba de peces y pequeñas presas terrestres. Luis Alcalá y José Luis Sanz han trabajado en fósiles similares encontrados en Europa, ayudándonos a comprender cómo estos gigantes del aire dominaban su mundo. Número 5. El Andreusarchus. El Andreusarchus
Es un carnívoro misterioso y gigantesco que vivió en Asia hace unos 40 millones de años, con un cráneo de casi 1 metro de largo y mandíbulas capaces de triturar huesos. Era un superdepredador que inspiraba temor en su tiempo. Aunque se conoce principalmente por su cráneo, los paleontólogos creen que tenía un cuerpo similar al de un lobo gigante, pero mucho más robusto. Este depredador probablemente cazaba grandes herbívoros y su tamaño le permitía dominar la cadena alimenticia. Georges Cuvier fue el primero en teorizar que animales como el Andrewsarchus desempeñaron roles cruciales en los ecosistemas prehistóricos, regulando poblaciones y asegurando el equilibrio natural. 6. Opavinia. El Opavinia es un ejemplo perfecto de cómo la evolución puede producir formas de vida completamente inesperadas. Este pequeño animal acuático del período cámbrico, que vivió hace más de 500 millones de años, tenía 5 ojos y una trompa alargada que terminaba en una especie de garra. Usaba esta trompa para capturar pequeñas presas en los mares poco profundos, demostrando que incluso en los ecosistemas más antiguos, la diversidad de estrategias evolutivas ya era impresionante. Charles Darwin habría estado fascinado con el Opavinia, pues encarna cómo la selección natural experimenta con la vida, produciendo criaturas únicas que luego desaparecen dejando solo su historia en los fósiles. La Pachycrocuta. Conocida como la hiena gigante, la Pachycrocuta era un carroñero poderoso que habitó Eurasia hace unos 2 millones de años. Este animal, que podía superar los 200 kilos de peso, tenía mandíbulas tan fuertes que podía triturar huesos para extraer el tuétano, algo que pocos animales podían hacer. Mary Eining, quien dedicó su vida al estudio de fósiles, inspiró investigaciones modernas sobre carnívoros como este, que nos muestran cómo los ecosistemas antiguos dependían de depredadores y carroñeros para mantener el equilibrio. La Titanoboa. La Titanoboa es probablemente el animal más aterrador de esta lista. Esta serpiente gigantesca, que vivió hace 60 millones de años en los pantanos de Sudamérica, podía medir hasta 14 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Capaz de aplastar a presas tan grandes como cocodrilos, la Titanoboa reinó en un mundo cálido y húmedo, donde los ecosistemas favorecían el desarrollo de gigantes. Los estudios de Edward Drinker Coop y Othniel Charles Marsh sobre animales de climas cálidos nos ayudan a entender cómo el ambiente permitió que estas criaturas crecieran tanto. El Dancleotheus. El Dancleotheus era un depredador marino del período devónico, con una armadura ósea que protegía su cabeza y mandíbulas increíblemente poderosas. Este pez, que podía alcanzar 10 metros de longitud, era el terror de los océanos hace más de 350 millones de años. Francisco Ortega y Xavier Pereda Suberbiola han estudiado fósiles de peces similares, revelando cómo los mares prehistóricos eran campos de batalla donde sobrevivir requería fuerza y adaptabilidad. Y número 10. El Thylacine. El Thylacine, conocido como el tigre de Tasmania, es un recordatorio de que la extinción no pertenece solo al pasado remoto. Este marsupial, que se parecía a un lobo con rayas, fue cazado hasta su desaparición en el siglo XX. Luis Alcalá señala que su extinción es un claro ejemplo de cómo la actividad humana puede alterar drásticamente los ecosistemas, incluso en tiempos recientes. Cada uno de estos animales tiene una historia que contar, no solo sobre su vida, sino sobre los ecosistemas que lo moldearon. Desde el gigantesco Megatherium hasta el trágico Thylacine, nos enseñan que la extinción es tanto una consecuencia natural como una advertencia de nuestra influencia. Cuidar la biodiversidad actual no solo honra a estas criaturas, sino que también asegura nuestro propio futuro en este planeta.